quiero mandarle un saludo a toda esa gente que se está conectando en mi live. Me gusta decir más la palabra podcast. Recuerden que este live o este podcast va a estar en todas mis plataformas, en Anchor, en Apple Podcast, va a estar en Spotify y por supuesto en mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando. Si puedes, por la plataforma que nos estés escuchando, suscríbete y por supuesto regálame un like y es importante también un comentario sobre este tema. De verdad, Daniel, este tema que lo tenemos planificando una semana, de verdad que generó mucho tráfico, porque la gente no relaciona el Snapchat con la dismorfia. Sí, ha sido sorpresivo, porque normalmente la gente asocia la red social con algo con completamente distinto. distinto, sí. Y generó tráfico, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que tú para hablar de este tema? Porque para resumirlo, la dismorfia del Snapchat no es nada más que ese paciente que va a mi consulta de cirugía plástica y va con un selfie y me dice, mira, yo quiero ser como el selfie Claro. o fíjate que hay aplicaciones que transforman el cuerpo y llega el paciente y te dice, mira, yo quiero estar así. Entonces, eso es patológico. Y déjame decirte que lo he visto mucho en mi consulta y esto es un tema que se viene hablando, tiene años, desde el 2017, pero yo no le he parado mucho a lo que es esto, ¿no? Pero como te digo, me han llegado muchos pacientes y muchas veces uno es hasta psicólogo en la consulta, pero bueno, ¿quién mejor que tú para hablar de este tema? Daniel es psicólogo, psicólogo clínico, egresado de eh, la Arturo Michelena, si no me equivoco, ¿no? Correcto, correcto. Correcto. Y eres vicepresidente del Colegio de Psicólogos del Estado Carabobo. Entonces, bueno, actualmente estás en Panamá y bueno, gracias por aceptarme esta invitación, Dani. ¿Qué No, piensas tú de vale, ese gracias. paciente? Gracias a ti. ¿Qué pienso yo de ese paciente? Mira, Fernando, esto es un tema que tanto la psicoterapia como las ciencias la ciencia de la medicina, la sociología, la antropología han querido y han tenido cierta responsabilidad, cierta manera de querer explicar qué nos está pasando en relación a nuestra autoimagen, a nuestro autoconcepto, a nuestro rostro, cómo nos estamos viendo hoy en día. Ha cambiado la manera de vernos, se ha transformado la manera en que hoy nos vemos, nuestros deseos, nuestras necesidades de estar dentro de la sociedad, de ser aceptados, nuestras exigencias como personas, medios de comunicación, o sea, podemos decir que hay un montón de estímulos que hoy en día generan que indudablemente nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra inseguridad y nuestra debilidad yoica, por así decirlo, nuestra carencia, autoestima, nuestras fallas en nuestra autoestima se vean afectados de mil y un maneras. Hoy en día, una de esas formas de expresión en la que nuestro concepto se ha venido desfigurando sin duda alguna es esta visión digital de nuestro propio rostro a través de los filtros de no nada más de Snapchat, a través de los filtros de todas las aplicaciones, inclusive de nuestros propios teléfonos celulares, ya inclusive cuando te tomas una foto nos da la opción de maquillarnos un poco y esto genera que, claro, que una imagen repetida 1000 veces termine transformando un concepto paralelo, una imagen paralela de lo que nos muestra el espejo, de lo que realmente somos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una conducta donde constantemente nos estamos tomando fotos, subimos esas fotos a las redes y esas fotos siempre tienen retoque y ese retoque es el retoque que le enviamos a nuestras parejas, a nuestra familia, es la tarjeta de presentación de nuestras redes sociales, de nuestras páginas web, de nuestra vida digital. Indudablemente cuando nos vemos en el espejo hay un choque, hay una brecha entre lo real y lo digital. Y esa brecha es una brecha de identidad, esa brecha es una brecha de autoconcepto, es una distancia entre lo que soy en el mundo real, en mi intimidad, y lo que soy en el mundo digital, que cada vez también es más real, aunque esté completamente desfigurado, editado y transformado, sigue siendo quizás
el mundo que más le mostramos al mundo, el mundo que más le mostramos a la gente. Entonces, sin duda, esto genera un conflicto de identidad que se puede transformar sin duda en un trastorno dismórfico corporal que Claro. puede empezar sin duda con una sintomatología relacionada a ese paciente que te llega a ti a consulta, que te llega con su propia foto, que te llega con su propia, que te llega Y con su foto modificada. y Y modificada, modificada. que ya no se quiere parecer al famoso, ya hay una imagen construida de su propio rostro, y es donde él te dice, mira, ya yo no me quiero parecer a tal famoso, me quiero parecer a esta imagen editada y mejorada de mí mismo. Y es lo que estamos viendo, lo que ves tú en tu consulta y lo que veo yo en mi consulta con motivos de consultas distintos. El paciente que va a tu consulta te dice algo, una transformación, y el paciente que va a mi consulta se aqueja de que su rostro y de que su identidad no es el rostro ni la identidad que quiere proyectar ni la que está proyectando las redes sociales. Sí, bueno, Dani, y esto tengo que decirlo, no todos mis pacientes sufren de eso. Lo No, que me para nada. parece, o sea, lo que me parece raro y me parece patológico, y lo veo siempre, es que te llega, mira, yo tengo este selfie, quiero parecerme el selfie, agarran hasta el cuerpo, lo colocan como cintura. Entonces, ya, eso es lo que yo veo patológico. Tú no sientes que te están ahorrando el trabajo porque ya te están diciendo todo lo que quieren. Sí, y claro, ojo, uno no es mago, uno no puede, ojalá yo pudiera llenar las expectativas de todos mis pacientes, pero muchas veces no puedo hacerlo, porque yo creo que también hay algo fundamental en este tipo de pacientes de cirugía plástica, que es la edad, porque a la edad muchas personas, ¿por qué se operan? Porque quieren verse jóvenes otra vez, quieren estar como cuando tenían 20, 22 años. Claro. Pero lo que me parece patológico, de verdad, es que te lleven una foto y te diga, mira, quiero parecerme a eso. Ahora, pero, ¿qué hago? Porque yo sé que, o sea, opero a la paciente, pero ese tipo de paciente no va a estar contento nunca. ¿Ok? Entonces, Es una, cómo manejo ese paciente? Es una excelente pregunta, Fernando, porque este tema ahorita tiene el nombre de dismorfia de Snapchat, pero este tema se ha venido discutiendo y lamentablemente creo que se ha logrado muy poco en cuanto a responder qué se hace, porque pareciera que queda de parte del médico tratante, en tu caso, ¿Ok? qué hacer. No hay, pareciera que todavía no existe. Esto ha venido generando conflicto o preocupación desde hace tiempo, yo recuerdo de hace en Venezuela cuando ocurrió el boom de los biopolímeros, eh, trabajando con médicos, estábamos trabajando para generar un instrumento en conjunto de ver hasta qué punto un paciente aplica o no aplica a la intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces, esto ha generado mucha frustración porque te queda a ti como médico decidir, definir qué hacer con ese paciente y en muchos casos no tener la evaluación correcta para poder tener un diagnóstico de decir, este es un paciente que tiene salud mental o esto es un paciente que lo está trayendo un trastorno dismórfico corporal, ¿ok? Y lo que yo le estoy haciendo no va a disminuir en lo absoluto su sintomatología. Y realmente lo que estoy haciendo es generar una falsa expectativa y tener ese paciente de cirugía en cirugía, de tratamiento estético en tratamiento estético, y realmente la sensación de satisfacción va a durar muy poco, porque nuevamente vas a tener ese paciente en consulta y de alguna manera la realización como ya te genere lo que quiere todo médico, generar esa sensación de bienestar no se va a dar. Entonces va a ser traumático, tanto frustrante, tanto para el paciente como el médico tratante, porque hasta que el médico tratante no logre tener un panorama, un instrumento clínico que se ampare para poder decir, aplicas o no aplicas, y simplemente el elemento que puede aplicar es salud mental. Pero a veces es muy ambiguo poder definir cuando un paciente tiene salud mental, si lo que lo está llevando de verdad es una necesidad por un defecto o por un tratamiento necesario, o simplemente es por algo muy ambiguo de una insatisfacción por un rasgo físico, sin tomar en cuenta que detrás de eso lo que hay es un cúmulo de ansiedad, de depresión y de trastornos.
¿no? y un trastorno. Y hasta el bullying, ¿no? Porque he estado leyendo el tema en que son pacientes que han tenido, o sea, su entorno social ha sido traumático y hay Sí, ciertas cosas en su cuerpo que no le gustan y con los selfies eh, sí, bueno, fíjate, mejora esa parte. cuando hablamos de, ahí podemos entrar en el tema de la causa, y el tema de la causa pudiese ser, es un factor, es una suma de factores, pueden ser biológicos, pueden ser psicológicos, pueden ser ambientales. El pasado de ese paciente influye de manera contundente, el presente también, malos tratos, abandono, la estructura familiar. Tenemos que hasta tenemos que inclusive evaluar hasta qué punto la crianza de esa persona que hoy va a consulta, porque se siente triste, porque la nariz no la tiene como la tiene, porque la cara no la boca no la tiene como la quiere, no es producto de un defecto físico real, sino de una carencia de palabras, de aliento de parte de su familia, de su crianza, de sus primeros años, donde se le fomentó esa sensación de que esa persona vale, independientemente de qué tamaño tenga su nariz o de qué tamaño sean sus labios. Entonces también, fíjate que los medios de comunicación, pudiésemos estar hablando, estamos bombardeados a través de los medios de comunicación que nos exigen ser más perfectos. Factores multifactor hay. Definir realmente si lo que lo está causando es la crianza, si lo está causando es los medios de comunicación, si lo que lo está causando es el bullying, es realmente complicado, porque también podemos ver pacientes que sufren bullying y no se operan y no sienten la necesidad. También vemos pacientes que están bombardeados con los medios de comunicación o simplemente no tienen acceso a los medios de comunicación, igual se presenta el trastorno dismórfico corporal. Entonces realmente lo podemos entender simplemente como factores multifactoriales, un elemento multifactorial, que no Otra cosa está que, estrictamente predicho. por lo que es, dicen que la causa es el selfie. Se llama, que ni siquiera se debería llamar dismorfia, el Snapchat, que por ahí lo preguntaron, se llama así porque cuando empezaron a estudiar esto, en ese momento, creo que fue 2016, 2017, la plataforma que más usaban en Estados Unidos y en Londres, en Inglaterra, era el Snapchat, que ahorita Claro, actualmente creo que no es y por eso que se llama así. Pero yo creo que hay otra cosa, que es el selfie, lo que es lo que hace tu celular, porque ya el selfie viene mejorado. O sea, tú tomas un totalmente. selfie totalmente. Entonces, creo que dicen que la causa de esto es el selfie, Pero pero fíjate qué también, importante, si la causa fuese, que esto es un tema, por eso te digo que esto es un tema que no necesariamente incluye el factor médico, el factor social, el factor tecnológico, el factor político, el factor, hay muchos factores dentro de todo esto, porque vincular, direccionar el elemento causal estrictamente como el celular, de alguna manera pudiésemos entonces decir, bueno, para eliminar el trastorno, para eliminar este efecto, tenemos que eliminar los celulares, porque esto es lo que lo está causando. Y realmente quizás hay más elementos de fondo que hace que el celular dispare, desencadene, ¿ok? Esto que ya venía latente. Me explico, que en su enorme mayoría es un autoconcepto desnutrido, una autoestima en niveles bastante bajos, antecedentes relacionados con la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. también los influencers, creo que es importante, porque tú ves todos los influencers y tienen un selfie, entonces muchos pacientes se quieren parecer a tal influencer o a tal modelo, y entonces tú lo ves. Yo en mi consulta prácticamente soy un psicólogo muchas veces porque me llegan pacientes que primero no aceptan su edad o se están divorciando, o sea, muchas veces, pero esto, o sea, lo puedo manejar, pero esto sí lo veo muy patológico. Entonces, ¿cómo hago con este tipo de pacientes? ¿Lo refiero a un psicólogo? ¿Hacemos un tipo de terapia? Sí, fíjate, sin duda es una excelente pregunta. ¿Cómo trabajar con este tipo de pacientes? Lo mejor que tú puedes tener, digamos que la mejor manera que te puede dar una carta segura de que te está llegando a consulta una persona mentalmente, con salud mental, existe el instrumento psicoterapéutico que lo emite, incluso el, el psicólogo agremiado del Colegio de Psicólogos del Estado Carabobo, el psicólogo debidamente federado, que está inscrito, que es un miembro formal de la Federación de Psicólogos de Venezuela, ¿ok? Tiene acceso a un instrumento llamado certificado de salud mental. En ese certificado de salud mental simplemente se aplican una serie de protocolos y una serie de pruebas para evaluar
de una manera rápida la salud mental del paciente. Ahí lo que se hace es un despiste de síntomas positivos relacionados a algún trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento fundamental, yo no diría fundamental, pero sí un elemento importante del cual te pudieses apoyar, es trabajarte y ampararte a través de este mismo formato de salud mental que lo emite cualquier psicólogo colegiado. ¿Qué te ampara ese instrumento de que esa persona ya pasó previamente por un especialista, por un profesional debidamente acreditado para emitir un documento legal en el que se especifica la salud mental de esa persona? Entonces, de alguna manera, ya automáticamente ya tú pudieses decir, ¿qué hago? Pudieses empezar por ahí. Sencillamente exigiendo a tu criterio quién necesita, ¿ok?, un certificado de salud mental. Sí, bueno, también hay que manejarlo muy, como decía un profesor, muy mano zurda, porque también un paciente se puede molestar porque le diga, mira, necesito que vayas con un psicólogo a verte. Es muy delicado. Pero fíjate dónde tiene criterio. Cuando tú tienes un paciente que es repetitivo, cuando tú tienes un paciente que acude a un retoque en la nariz, meses después acude a un retoque en los ojos, meses después acude a un retoque en los labios, meses después acude a un retoque en las orejas, y tú te das cuenta de que la expectativa del cliente es irreal. Tú como médico puedes saber hasta qué punto técnicamente puedes lograr resultados y qué técnicamente es imposible. ¿Okay? Claro. Yo siempre se lo digo a los pacientes. Yo creo que lo parte fundamental de mi trabajo es lograr la expectativa de mi cliente y de mi paciente, porque sí, es paciente y cliente, pues. Cuando puedo lograr las expectativas, las logro, pero hay veces que no las puedo lograr. Totalmente. Entonces, bueno, la expectativa también quizás pudiese ser un elemento fundamental. Cuando tú escuchas el motivo de consulta de tu paciente, el objetivo que quieres lograr escapa de la realidad, ¿ok? Es delicado, sí, es ambiguo, claro que sí, porque el mismo trastorno dismórfico corporal en sí mismo es ambiguo, porque pareciera que no hay algo completamente sustancial que dé razón para poder decir, es cierto que este defecto físico es real, es irreal o no es suficientemente sustancial para que ese paciente presente esta sintomatología. Dani, ¿y este tipo de pacientes pueden llegar al suicidio o a mutilaciones? Sí, bueno, no sé si llegar al suicidio, no conozco casos. Técnicamente, estadísticamente no tengo muestra ni estudio que ampare el motivo del suicidio, pero sí la idea y el pensamiento suicida está presente en al menos, es altísimo, en un 80% de las personas que al menos sufren el trastorno dismórfico corporal, que se debe entender que no es lo mismo que dismorfia de Snapchat. Son dos cosas diferentes. Sí, la dismorfia de Snapchat puede ser ese trastorno que se está engendrando, ese feto, ¿me explico? Sí. Ese niño chiquito que se está criando, que si se descuida puede desencadenar en un trastorno dismórfico corporal, claro que sí. Que es lo que me preocupa, ¿no? Claro que sí. Sí, es fundamental eso. Entonces, bueno, ideas suicidas, claro que las hay. Peligro, suicidio, de cometer suicidio, claro que lo hay, en un 80% de los casos, porque recuerda que estamos hablando de personas que, así como lo están diciendo las personas que nos están viendo, poca aceptación, poca autoestima, ¿ok? Personas con unos niveles de ansiedad sumamente altos, hay un delirio. ¿Me explico? Hay una desformación de la realidad. Y cuando tu realidad está deformada, tu pensamiento está deformado, tu emoción está deformada y tu conducta, sin ningún lugar a dudas, también va a estar deformada. Entonces no podemos esperar coherencia cuando estamos hablando de un trastorno donde la percepción se ve completamente alterada. Entonces, para tratar de resumir, Dani, entonces lo primero que tengo que hacer, o lo que tienen que hacer, si ustedes ven un paciente o una persona que se quiere parecer al selfie, es buscar un psicólogo y hacer un estudio de salud mental, ¿no? Un examen de ello. Es un excelente inicio, es un excelente inicio. Queda filosóficamente discutir, Fernando, para el que le interese entrar en el tema filosófico, hasta qué punto esto roza lo normal de lo anormal. Hasta qué punto es saludable
decir, bueno, pero es que ya yo no me quiero parecer al famoso, yo me quiero parecer a mí mismo. Entonces ese punto de vista también pudiese ser un elemento que te hace decir, bueno, ¿qué es o qué era más saludable? ¿El que me llega queriéndose parecer a un famoso o el que me llega queriéndose parecer a sí mismo? Entonces Eso no, fíjate, son cosas completamente que sí, pueden ser distintas, puede ser arena del mismo costal, pero fíjate que mucha gente pudiese decir, bueno, es más saludable parecerse a sí mismo, por lo menos ya la gente no se está queriendo parecer a otro, se está queriendo sí, parecer, me parece. se está queriendo parecer una versión mejorada de sí mismo. Viéndolo de ese punto de vista, por eso hay mucha filosofía dentro de esto, y uno pudiese decir hasta qué punto es lo real, lo imaginario, lo ético, ¿ok? Pero sin duda, un elemento que va a fundamentar que esa persona que va a tu consulta es un candidato buenísimo para un test o para un certificado de salud mental, es que presente síntomas, sintomatología, y tú como médico, como todo médico, son expertos en ver sintomatología. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son preguntas sencillas que cuando tú en esa entrevista con ese paciente, cuántas veces al día es algo compulsivo, que tú te veas en el espejo, es algo, sientes fobia por salir a la calle, tienes una conducta excesiva por peinarte, por maquillarte, sufres ataques de pánico en relación a ese defecto o a esa condición que tú quieres mejorar, comparas constantemente tu apariencia física con la de otro, cuántas cirugías plásticas, estéticas te has realizado, ¿ok? Te has autolesionado, has pensado en el suicidio. Todas estas preguntas automáticamente van a disparar tus alarmas, criterios diagnósticos. Existe una preocupación excesiva por su estado físico. Esa conducta presenta malestar, alteración del sueño, alteración de su alimentación, ritmo cardíaco, ataque de pánico, como te lo vuelvo y te lo repito. Esta preocupación no se debe al sobrepeso, no se debe a un accidente donde esa persona de alguna manera, claro que sí, lamentablemente parte de su cuerpo quedó estéticamente fuera de lo estandarizado. Entonces fíjate que hay un montón de cosas, hay un montón de sintomatología, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, fobia social, hipocondría, agarofobia, todos esos síntomas, toda esa sintomatología va a encender tu alarma y va a decir, aquí está pasando algo. Algo. Entonces, antes de llegar a consulta, vamos a pasar por el psiquiatra, por el psicólogo. Psicólogo. ¿Y medicamentos? ¿Crees que sean necesarios medicamentos o más otro tipo de terapia? Bueno, mira, el tratamiento para manejar, entiéndase manejar, que no es lo mismo que eliminar, ¿ok? Eliminar. Exacto. El tratamiento para manejar este tipo de trastornos va maravillosamente de la mano con el tratamiento cognitivo-conductual. De ahí es que la psicoterapia, de ahí es que el psicólogo clínico tenga muchísimo campo, ¿ok? Cuando tú Dentro, hablas de tratamiento cognitivo, lo que dijiste, ¿cómo es eso? bueno, fíjate que el tratamiento cognitivo-conductual es un modelo terapéutico, es un protocolo, ¿ok? Es un protocolo de hacer terapia, ¿ok? En este protocolo de hacer terapia es uno de los protocolos que de alguna manera ha tenido muchísimo éxito, o uno de los más exitosos, en la disminución de síntomas relacionados a la ansiedad y relacionados a la depresión. Si hablamos del trastorno dismórfico corporal, o hablamos de trastornos relacionados al obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, llámese depresión, también indudablemente le abrimos la puerta a un modelo terapéutico que se llama cognitivo-conductual, donde lo que se va a trabajar son las percepciones del paciente, el autoconcepto del paciente, las ideas del paciente, las asociaciones cognitivas, el mundo psíquico del paciente, la cosmovisión del paciente, porque de fondo lo que lleva al paciente a consulta, porque no está conforme con su nariz, es una percepción de su propia nariz. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, esa percepción de su propia nariz está enmarcada dentro de las distorsiones cognitivas que se trabajan Exacto. dentro de la terapia cognitivo-conductual. Sí. Bueno, tú Entonces, sabes más de ese tema que yo. terapia cognitivo-conductual, claro que sí, Gracias. fundamental.
Terapia farmacológica, psicofarmacológica, claro que sí, fundamental, acompañado de tu psiquiatra. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Inhibidores de la recaptación de la serotonina, que básicamente son antidepresivos. Fluoxetina, uno de los más usados, acompañado del tratamiento cognitivo-conductual, vas a ver resultados contundentes, medibles e inmediatos. Dani, algo que he visto en mi consulta que va relacionado a esto, y te digo la percepción que yo he tenido de muchos pacientes, es que yo creo que el paciente no acepta su edad. Okay. Eso lo he visto, y eso lo he visto, y yo siempre se lo digo a los pacientes, mira, tienes que aceptar tu edad, tienes que aceptar tus embarazos, la piel, y siempre lo digo, la piel de una mujer que ha tenido partos no es la misma que una paciente que no ha tenido embarazo. Todo eso influye en el resultado final, pero yo creo que hay algo fundamental. El paciente no acepta su edad. El paciente no nada más no acepta su edad, Fernando. El paciente no acepta la pérdida. Porque la edad es una pérdida. La juventud es una pérdida, es un duelo. Ese paciente de fondo no acepta, no ha asimilado su duelo de que la piel de que la piel no tiene la misma elasticidad de antes o que no tiene la misma firmeza que antes, de que su piel no es igual de lisa que antes. Y esa pérdida de esa estética, de esa imagen que mostraba el espejo 20 años atrás, antes del parto, después del parto, también es una pérdida, porque una pérdida no es nada más la muerte de un ser querido, la pérdida de algo material, la pérdida de tu cara lisa, la pérdida de tu capacidad de ver bien, la pérdida de la estructura, de la característica de tu piel, también es un duelo. Entonces el paciente no acepta su edad, sin duda, pero tampoco acepta. ¿Por qué no acepta su edad? Porque el paciente es inmaduro, porque el paciente no le da la gana, porque el paciente es necio. Detrás de todo esto, ¿cuál es la causa? ¿Por qué el paciente no está aceptando su edad? No estamos acostumbrados a aceptar el duelo. El duelo es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y estamos constantemente inmersos en duelos a diario. Perdemos vida, perdemos juventud, perdemos tiempo, perdemos relaciones, perdemos seres queridos, perdemos oportunidades. Y cuando todo eso está mal canalizado, nuestra misma conducta va a buscar una manera de compensar lo que ya no se tiene. Y una manera de compensar lo que ya no se tiene es de estética. Es la cirugía plástica, por supuesto. Totalmente. Sí. Ojo, vuelvo a decir, no todo paciente que va a mi consulta sufre de esta dismorfia. Tengo que decirlo, ¿no? Para que no vayan a malinterpretar el live. Mira, yo quiero sumarle algo a lo que tú estás diciendo porque es importante entenderlo desde la epidemiología, por así decirlo. Ya en el 2003 aproximadamente estábamos hablando de que personas afectadas con el trastorno dismórfico corporal alcanzaba unos 5 millones de personas en Estados Unidos. Pero claro, entendiendo que 5 millones de personas en Estados Unidos, con los cientos de millones de personas, estamos hablando de una tasa de un 0.5 a un 1.2%. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué avala eso? Lo que te estás diciendo. Un porcentaje sumamente pequeño del 1%, del 2%, cuando mucho, de personas que asisten a consulta con el cirujano plástico padece o tiene rasgos de personalidad o tiene trastornos dismórficos corporales. Solamente un 0,5 o un 1%. O sea que realmente las personas que nos están escuchando, esa persona que se ha hecho una cirugía, un arreglo cosmético o que está pensando en hacerlo, en ningún momento se tiene que sentir patológico. En ningún momento se tiene que sentir como que lo que está haciendo no es saludable ni sinónimo de salud mental. Claro que no. Lo que sí tiene que entender la persona que nos está viendo hoy en día, ¿ok? Es hacerse preguntas importantes, preguntas interesantes. ¿Qué relación tiene mi ansiedad con mi imagen física? ¿Qué relación tiene mi depresión con mi imagen física? Hoy en día yo me limito a tener un contacto físico con la gente por el tamaño de mis labios. Hoy en día yo me siento menos persona por la estructura de mis oídos. Y ese tipo de preguntas, me cuesta exponerme al público, me cuesta tener pareja, porque creo que soy feo, porque creo que no valgo, porque creo que no tengo lo que se necesita.
¿ok? Esas son las preguntas que se tiene que hacer la persona que hoy nos está viendo. Y si de alguna de esas preguntas responde que sí, a todos nos pasa, asiste a consulta psicológica, que a través de un proceso cognitivo-conductual, esa percepción que tienes de ti mismo se va a robustecer y vas a entender vas a empezar a reinterpretarte de una manera distinta. Sí. Bueno, qué bien esa explicación que estás dando, Dani. Mira, aquí hay varias preguntas. Vamos a aprovechar que está el psicólogo aquí. Si tiene alguna pregunta para Daniel. Aquí dice, no todas estamos locas. Aquí no estamos diciendo que están locas. O sea, eso es algo normal que quieras hacerte una cirugía estética, pues. No se aceptan a sí mismos en general, no se quieren. ¿Qué otra? ¿Tiene alguna? La angustia, la ansiedad que vivimos en estos momentos de pandemia. ¿Crees que la pandemia ha afectado también todo esto? Mira, la pandemia ha acelerado toda sintomatología relacionada a la ansiedad y a la depresión, sin duda. El estilo de vida que vivimos ha acelerado nuestra propia expectativa, ¿ok? El bombardeo que vivimos a diario de nuestras redes sociales, de lo que se quiere vender como bonito, como bello, como perfecto, ¿ok? También es importante entender qué incidencia tiene la importancia del físico en algunos países y cómo se correlaciona, ¿ok? La importancia del físico con la cirugía estética, con la ansiedad y con la depresión. Sin duda vivimos en países donde el aspecto físico es fundamental y muy castigado. Entonces, también tenemos que entender geográficamente qué nos está pasando. Lo mismo que pasa en Venezuela, en el Caribe, pasa en Finlandia. Hay que hacerse esa pregunta, ¿ok? Lo mismo que pasa en Panamá, lo mismo que pasa en Colombia, en Venezuela, pasa en Alemania, pasa en países árabes, pasa en países asiáticos, ¿ok? Entonces también es importante entender de cómo lo externo, ¿ok? También es un elemento desencadenante, ¿ok? De nuestra propia patología, ¿ok? Nuestra patología es social, nuestra patología tiene bandera. También es importante hacerse esa pregunta. Sí, es verdad. Mira, voy a aprovechar este tema para hacerte una pregunta, porque he visto que la paciente que está en un estado o sea, está en una etapa de divorcio, se porta diferente a otro tipo de paciente. Claro, totalmente. Totalmente. ¿Qué, Bueno, qué le dices tú a esa paciente que se está divorciando y se quieren operar? bueno, Lo he fíjate. visto. Una manera también de verlo es esa persona que está pasando por un momento exigente en su vida, traumático en su vida, y es esa paciente o ese paciente que hace algún cambio estético. Se cortan el cabello, se van al gimnasio, empiezan una dieta, inician un proceso estético, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque Te escucho mal, Dani. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se explica esto? Un elemento traumático, una vivencia traumática que El hace que divorcio. Y el divorcio es el traumático, divorcio. ¿no? Eso es traumático. El divorcio es una percepción traumática de lo que nos pasa. Puede verse como algo traumático, pero cuando se trabaja en psicoterapia, ¿ok? Es un elemento liberador, es un elemento que nos da la oportunidad, sin duda, de generar una nueva relación. Traumático es mantenerte en una relación donde no eres feliz. Eso es más traumático que la propia separación. Lo que pasa es que, claro, entendemos el matrimonio como algo eterno, como algo para toda la vida, algunas personas, ¿no? Entonces, mientras más conceptualmente el matrimonio sea para toda la vida, más traumático va a ser. Si vienes de una situación traumática, tu actitud no va a ser normal, no va a ser la más estable y por consecuencia, claro que sí, hay un indicador fundamental que te va a hacer generar cambios. Te digo porque lo percibo. La paciente que se está divorciando se comporta totalmente diferente a otra paciente. ¿Sabes? Es más exigente, quiere que la coloques en el Instagram para que la vea su esposo. O sea, son cosas que uno Sí, sí. trato Y de manejar fíjate, y no es fácil, pues. y fíjate que esto no nada más, claro que sí, tú lo vas a ver de alguna manera, eh, si lo queremos poner por género, si lo queremos jerarquizar por género, sin duda a la consulta asisten muchas mujeres. Pero cuando al menos conversamos de trastornos dimórficos corporal, esto afecta tanto a hombres como mujeres por Claro, igual. sí, por igual. Quizás la mujer se atreve más a conversar de esto.
Quizás la mujer se atreve porque está socialmente más aceptado, ¿ok? Pero el hombre también lo padece de igual forma. El hombre cuando se divorcia también se quiere ver más delgado, también se quiere cortar el cabello, también cambia el closet y se cambia camisa, cambia zapato, ¿ok? Cambia de amigos, cambia de carro, ¿ok? Se pone tatuaje, se deja crecer el pelo. O sea que indudablemente generan cambios tanto en el hombre como en la mujer. ¿Hay personas que pasan desapercibidos estos episodios? Claro que sí, va a depender. Esto es multifactorial. No todas las personas reaccionan igual porque no a todos nos deprime lo mismo ni nos pone ansioso lo mismo. Sí. Bueno, Dani, yo creo que ya llevamos como 30 minutos hablando y acuérdate que no puedo Sí, colocar, sí, está bien, oíste, perfecto. Lo importante es que generemos ese cierre. Eh, trastorno dismórfico corporal no es sinónimo de dismorfia de Snapchat. Snapchat. Interesante la dismorfia de Snapchat como elemento que te tiene que hacer como paciente abrir un poco los ojos, encender los focos, ir a consulta psicológica, trabajar, porque sin duda de fondo algo está pasando y si lo trabajas a tiempo, los resultados son sumamente positivos. Dani, porfa, danos tus redes sociales para yo después colocarlo cuando Que, esté montando el podcast. Bueno, seguro, la gente que nos está escuchando, mi red social se llama Gestión de Vida, @Gestión de Vida, está Ya, facilito. Y bueno, por ok. ahí podemos seguir conversando. Las personas que Dani, tengan alguna duda, mándenme un directo, un ok. mensaje y con gusto les voy a estar respondiendo. Dani, estás haciendo consulta online, ¿no? Me imagino. Estoy haciendo consulta online siempre, siempre he estado Siempre. haciendo consulta online. Eso es muy bueno, de verdad que sí. Bueno, Dani, gracias por regalarme estos minutos a hablar de este tema que me pareció interesante porque cada vez lo veo más en mi consulta. Y bueno, ¿quién mejor que tú que eres psicólogo y que te conozco y eres excelente profesional? Eh, es menor tabú para la mujer que para el hombre, eso es verdad, por Sin aquí duda, dice. sin duda, sin duda. Es un elemento liberador, subir la autoestima. Eh, Fíjate que ahí vuelves y entras en el punto desde el punto ético, moral, hasta qué punto es saludable o no, permitible o no, satanizable o no, que una persona se quiera sentir mejor a través de, de ciertas intervenciones, que de fondo se tiene que entender que el problema no es la intervención, el problema no es Snapchat, el problema no es el celular, no es el bombardeo social. Esto es simplemente lo que baje, esto simplemente es una llamada de atención que le tenemos que hacer a nuestra mente, a nuestro cuerpo, de que internamente esto nos puede estar afectando de manera ansiosa, de manera depresiva. Yo necesito profundamente para sentirme pleno. Esto me está afectando al punto donde no puedo dormir, donde lloro, donde tengo ataques de pánico. Si no te está pasando nada de eso, no tienes nada que preocuparte. claro, claro, sí. Bueno, Dani, recuerden que los que me están escuchando, este live o este podcast va a estar en todas mis plataformas, en mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando, va a estar en Apple Podcasts, en Spotify, va a estar aquí en Instagram y va a estar en TikTok también. De verdad, Dani, he tenido un crecimiento muy grande, o sea, he crecido mucho en TikTok y te la recomiendo como plataforma. Mi TikTok es Doctor Silva González ¿Ok? 1, porque me borraron la primera cuenta y me anularon la primera cuenta. Entonces, bueno, te paso ese dato porque de verdad que me tiene sorprendido el alcance que uno tiene por TikTok. Entonces, para decir que, Bueno, bueno, que también va a estar en TikTok esto, ¿no? Y bueno, hermano, gracias bueno, por estos minutos. Dani es amigo de la adolescencia, hasta teníamos una banda de rock y todo. Espero que un sí, día venga una amistad de vieja data. de vía data, sí. Y bueno, No, ojalá vengas un día a contento, Venezuela y contento, Fernando, contento, agradecido, siempre a la orden, admirando siempre tu trabajo, fiel seguidor de tu crecimiento profesional, de tu crecimiento en las redes y en el buen sentido de la palabra, fan de tu trabajo. Así gracias, que, Dani. Gracias. así que bueno, por aquí estamos a la orden, todas las personas que nos están escuchando, ojalá el mensaje les haya llegado, les No. llegue, y si tienen alguna duda, para eso están las redes sociales y para eso están los mensajes. Arroba gestión de vida. Gestión de vida. Gestión de vida, claro, es verdad.
Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a los colegas que se conectaron, a los que me siguen, a la familia también que se conectó. Y bueno, esto va a estar publicado. Ok, entonces, bueno, que tengan un feliz domingo. Dani, espero verte pronto, así sea en Hasta Panamá luego. o aquí en Venezuela. Hasta Saludos, luego. Chao, cuídate por chao. allá.